tema de hoy es la salvación del alma. Muchos hemos oído hablar de la salvación del alma. ¿Será que el alma es salva por obras? ¿O qué tenemos que hacer nosotros para que nuestra alma sea salva? ¿Qué significa la salvación del alma? Primero tenemos que ver cuál es la naturaleza del hombre. Algunos dicen que la naturaleza del hombre es bipartita, otros dicen que es tripartita. ¿Qué significa ser bipartita? Que tiene nada más dos componentes, uno material y uno inmaterial, o sea, el invisible. El material obviamente es el cuerpo y el invisible o el inmaterial pues es el alma o el espíritu. Algunos llaman el alma o el espíritu, que es el mismo según esta doctrina, la bipartita. En el cuerpo pues el cuerpo reacciona emocionalmente, donde tenemos toda nuestra esencia natural, nuestro cuerpo. Y en la inmaterial, la invisible, pues está el alma, que es espiritual, es inmaterial. El alma existencial, holística, que es inseparable según esta doctrina que es bipartita. Dice que el alma y el espíritu es inseparable, siempre están unidos. Entonces, por eso el hombre es bipartita según esta doctrina. El hombre tiene una naturaleza material y una naturaleza inmaterial. En la material se encuentra el cuerpo y en la inmaterial se encuentra tanto el alma como el espíritu. Y esta alma y el espíritu son indivisibles. Y se fundamentan en Génesis capítulo 2, verso 7. Aquí comenzamos la enseñanza con Génesis capítulo 2, verso 7. Dice Génesis 2, 7, dice, entonces Jehová Dios formó el hombre del polvo de la tierra, o sea, el cuerpo, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces vemos aquí que en Génesis nos está hablando de dos partes, dos componentes que tiene el hombre. La parte material, o sea, el cuerpo, y la parte inmaterial, el aliento de vida, por el cual el hombre es un alma viviente. Dice, y el hombre es un ser viviente. Pero por otro lado existe una doctrina que es la doctrina tripartita, o sea, que dice que el hombre está constituido por tres partes. Una parte material, o sea, el cuerpo, en esa no hay discusión, el cuerpo que es físico, el cuerpo que viene siendo como el vehículo, la unión entre el alma con la parte exterior, con el mundo, con todas sus pasiones y deseos. Y este cuerpo está dominado, el cuerpo, pues esas situaciones, sentimientos que se ven en el mundo, todas esas cosas que arrastra el mundo, dominan el alma, las emociones. Y se fundamenta en Deuteronomio 10:22 y en Gálatas 5:24. Gálatas 5:24 dice, por los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea que la carne está dominada siempre con pasiones y deseos. Entonces, esta doctrina tripartita, aquí viene la diferencia con la doctrina bipartita, dice que el hombre tiene alma y espíritu, pero los dos se pueden dividir. A pesar que nacen juntos, están unidos, son divisibles. Y se fundamenta en Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, es el que divide. La palabra de Dios es la que divide el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, según esta doctrina tripartita, el espíritu es el vehículo de unión del alma con Dios. El espíritu, o sea, en la doctrina tripartita existe el alma y existe el espíritu. El espíritu es la esencia del ser humano, es lo que somos, nos identifica como seres humanos. Nos identifica como seres vivientes, emocionales y únicos. Eso es el alma, ¿verdad? El alma nos identifica como seres emocionales, vivientes y únicos. Mientras que el espíritu es el vehículo de unión del alma con Dios. Así como el cuerpo es el vehículo que une al alma con el mundo exterior, el espíritu es el vehículo que une al alma con Dios. Y demuestra este espíritu la manera de vivir del hombre. Pero el espíritu nace viciado, es esclavo de las pasiones y deseos de la carne. Y eso nos lo menciona también en Génesis 2:17, ahora comenzó allá desde el origen del pecado. En Génesis 2:17 precisamente nos comienza diciendo el origen del pecado. Miremos lo que nos dice Génesis capítulo 2, verso 17. Dice,
cuando le dio la orden al hombre: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y vemos que Adán comió del árbol prohibido, del que le habían dicho que no comiera, y sin embargo siguió viviendo. ¿Pero qué? Estaba separado de Dios. Por eso algunas traducciones lo traducen pues como: el día que comieres de este árbol, ciertamente morirás muriendo. O sea, cada día se va separando más de Dios debido a la desobediencia del hombre. La desobediencia del hombre es la que separa al hombre de Dios. Entonces, vemos aquí cómo este alma nace separado de Dios por el espíritu, porque el espíritu, que es el vínculo, unión del alma con Dios, está muerto, nace viciado, es esclavo de las pasiones y de los deseos de la carne. El alma está dominada por las pasiones y deseos, y el espíritu obviamente está viciado. Así nos lo dice Efesios 4:22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El alma desde que nosotros nacemos está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿De quién? De la carne. La carne infunde mucha autoridad sobre el mismo alma, y por eso se dice que está viciado. El viejo, y eso lo reconoce en la Biblia como el viejo hombre. El espíritu necesita renacer, volver a nacer. ¿Por qué necesita nacer el espíritu? O renacer el espíritu. No, el espíritu nació con el aliento de vida, pero necesita renacer por ser descendientes de Adán y Eva. Miremos lo que nos dice Ezequiel 36:25. Aquí está la gran promesa del renacimiento o de ese resurgir del espíritu con base en la palabra de Dios. Ezequiel 36:25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. O sea, en ese día cuando se dé el renacimiento, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea, una nueva forma de pensar. Cuando habla de nuevo espíritu, nuevo corazón, es una nueva forma de pensar, porque cuando la Biblia habla de corazón, se está refiriendo a la manera de pensar. Entonces, daré un nuevo espíritu, ¿verdad? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, o sea, un nuevo espíritu. Este es el espíritu renovado o el espíritu renacido o el nuevo nacimiento de que se habla en el libro de Juan, ¿verdad? Entonces, nosotros por ser descendientes de Adán y Eva, necesitamos volver a nacer o renacer o experimentar el nuevo nacimiento espiritual con base en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que rompe, es la que separa el alma del espíritu. Ya lo vimos, ¿verdad? Como lo dice Hebreos 4:12. Es la que separa el alma y el espíritu. O sea que el alma y el espíritu son divisibles según la doctrina tripartita. Entonces, ¿cuándo será separado el alma del espíritu? En primera instancia, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y la acatamos en nuestro corazón y la obedecemos. El alma es separada del espíritu por la palabra de Dios. La obra de Cristo en la cruz del Calvario, porque según la palabra, y así es como está escrito, dice que Cristo murió por nuestros pecados. Y al morir por nuestros pecados, pues se da esa separación, ese nuevo nacimiento o ese renacimiento de nuestro espíritu por la palabra de Dios. Entonces, aquí se da la primera separación del alma del espíritu. Miremos cuando dice, como ya lo habíamos leído en Hebreos 4:12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Y entonces es cuando se abre ese canal de comunicación con Dios a través de nuestro espíritu que ha renacido, ha experimentado el nuevo nacimiento. Se abre ese canal, así como dice Romanos 8:16. Dice: el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando hemos experimentado el nuevo nacimiento, nuestro espíritu nos da fe, nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces ese es el canal de comunicación con Dios una vez hemos vuelto a nacer, o se da el renacimiento, cuando es separado el alma del espíritu a través de la palabra de Dios. O sea que vemos que el alma y el espíritu son divisibles por la palabra de Dios. Pero también va a llegar un momento en que aquellas personas que no recibieron la palabra también van a experimentar esta división del alma del espíritu. Y esto es cuando se ha separado el espíritu del alma, o sea, al final, por la muerte. Es inevitable esta separación. Va a suceder al final de los tiempos, cuando la persona muere. Miremos lo que nos dice Eclesiastés
12, verso 7. Y esto que habla Eclesiastés 12:7 le va a suceder tanto a personas convertidas como a no convertidos. Aquí hay una separación. Dice Eclesiastés capítulo 12, verso 7, dice, el polvo, al momento de morir la persona, dice, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces vemos aquí cómo el espíritu es separado del alma, y aquí es donde nosotros debemos predicar la doctrina de la salvación del alma, porque vemos que para dónde coge el alma, ahí depende de su aceptación, si ha aceptado a Cristo en su corazón, si ha experimentado esa salvación, para que pueda gozar de la presencia de Dios. Si no ha experimentado el gozo de la salvación, pues va a estar eternamente separado de Dios y va para el castigo eterno. Entonces vemos aquí cómo al momento de la muerte también se da la separación entre el alma y el espíritu. Entonces vemos que a pesar que el alma y el espíritu nacieron juntos o van juntos, son divisibles. Son divisibles en primera instancia a través de la palabra de Dios y después con la muerte. Con la muerte también se separa el alma, así como se separa el alma del cuerpo, también obviamente se separa el espíritu del alma. Entonces la salvación, que vemos aquí que la salvación que nosotros predicamos, que es el Evangelio de Cristo, es la salvación del alma, porque el polvo, o sea, el cuerpo va a ir siempre al polvo, y el espíritu, que es el aliento de vida que Dios nos dio, va a volver a él. Pero ¿dónde va tu alma? Ahí es donde nosotros predicamos el Evangelio de salvación, porque el Evangelio es salvación del alma. Estando en vida podemos ser salvos del pecado, del dominio de la carne, ¿verdad? Porque estamos sujetos a la carne que nos domina con sus pasiones y deseos, y a la vez somos salvos de la ira de Dios. En esto consiste la salvación o la protección del alma del pecado, que estamos salvos de la ira de Dios, y la ira de Dios la experimentamos aquí mismo en la tierra. No tienen que esperar la muerte, sino que aquí mismo en la tierra somos salvos de la ira de Dios. Miremos lo que nos dice Colosenses capítulo 3, verso 5. Aquí nos habla precisamente de que somos salvos de la ira de Dios cuando hacemos morir las pasiones de la carne, pero eso no lo podemos hacer solo. Acuérdense que Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Solamente cuando Cristo ha hecho resurgir, ha hecho renacer el Espíritu dentro de nosotros, podemos nosotros ser salvos de la ira. Miremos lo que nos dice Colosenses capítulo 3, verso 5. Dice, haced morir pues lo terrenal de vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en un tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces vemos aquí cómo la palabra de Dios nos demuestra que la ira de Dios está sobre todas las personas que son desobediencia y que viven conforme a sus propios deseos engañosos, los deseos engañosos de la carne. El juicio de Dios sobre el pecado está aquí mismo, en vida. No tenemos que esperar que las personas mueran para experimentar el juicio de Dios. Las personas que no conocen de Dios, que no conocen el verdadero Dios, andan en desosiego, no saben ni lo que va a pasar, se amilanan o se amedrentan ante cualquier noticia, ante cualquier circunstancia, ante el virus, andan asustadas, andan pendientes de qué va a pasar de sus vidas. Pero cuando nosotros creemos, confiamos en Dios, hacemos lo que nos toca hacer, nuestra protección, pero confiamos en Dios. Si Dios nos manda para un lugar, pues gloria a Dios, vamos para allá, no hay problema. Pero los que no creen en Dios, en el Dios de la Biblia por lo menos, andan atosigadas, andan atormentadas. ¿Por qué? Porque no han creído en el verdadero Dios. Y precisamente esa ira de Dios está sobre las personas que no creen en Él, en la paz que Cristo nos ofreció. Cristo nos ofreció paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no lo doy como lo da el mundo. ¿Cómo lo da el mundo de la paz? A través de una vacuna, ¿verdad? Y las personas se sienten tranquilas, se sienten en paz. Se fue el virus, entonces se siente en paz, pero nosotros nos sentimos en paz en medio de la pandemia, en medio del problema, en medio de las circunstancias, en medio de las adversidades. No tenemos angustia, estamos tranquilos porque sabemos que nuestra vida depende de Dios. Y si sabemos que nuestra vida depende de Dios, estamos tranquilos y estamos confiados y vamos para donde el Señor nos mande. Tranquilamente, todo obedeciendo obviamente la palabra y obviamente siguiendo los prototipos de bioseguridad que están establecidos en esta época de pandemia en que estamos ahora mismo. No solamente decir porque creo en Dios, ese virus no me va a afectar a mí. No, tomamos nuestras medidas de seguridad o bioseguridad como le llaman y hacemos lo que nos toca hacer, obedecer a nuestros jefes. Pero sobre todo nuestra confianza está en Dios, y si nuestra confianza está en Dios, puede haber la tormenta más grande, puede haber la peste más grande, puede evolucionar esta pandemia en el grado que quiera, venir nuevas cepas,
pero nuestra confianza está en Él y estamos tranquilos porque confiamos solamente en el Señor. Entonces estamos salvos de la ira, salvos de ese tormento de angustia que nos puede sobrevenir por no confiar en Dios, porque confiamos más en las noticias, confiamos más en lo que vemos que en la palabra de Dios, cuando Dios nos ha dicho que Él nos ha dado su paz, y precisamente eso fue lo que dijo Cristo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no lo doy como da el mundo, para que no tenga miedo. El miedo viene de no confiar en Cristo, de que nuestra confianza no está en Cristo, sino en que las circunstancias cambien. No, las circunstancias pueden irse hasta peores, pero si nuestra confianza está en Cristo, vamos a estar en paz con Dios. Entonces, la salvación que predicamos nosotros es la protección del alma, tanto del pecado como de las consecuencias del pecado. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? La muerte espiritual. Y la muerte espiritual es vivir separado de Dios y el castigo eterno. La liberación es por gracia. Esa liberación no es por ninguna obra que nosotros hagamos. Nosotros no nos ganamos la salvación por hacer buenas obras, ni tampoco la perdemos los que son salvos por hacer malas obras, sino que como somos salvos hacemos buenas obras. Ahora, si la persona hace malas obras y continúa haciendo malas obras, pues es indicativo de que nunca ha sido salvo. Por eso nosotros creemos en que la salvación nunca se pierde. Pero, ¿qué pasa con una persona que ha venido trabajando o ha venido haciendo las cosas como Dios manda y de pronto en un momento dado termina haciendo otras cosas que no son permitidas o que son pecados? ¿Perdió la salvación? Pues de pronto no es que haya perdido la salvación, sino que nunca fue salva. Ahora, le puede pasar el caso del hijo pródigo, que a pesar que vivía bajo el cuidado y el regazo de su padre, se desvió, pero después volvió. Esas son las personas realmente salvas. Luego, entonces, la salvación no se consigue por buenas obras, pero tampoco se pierde por malas obras que la persona haga, sino por obediencia a su palabra. Porque la salvación es por gracia, no por obras. Para que nadie se gloríe, nadie puede decir: es que yo soy salvo porque yo hago buenas obras, que yo alimento a mis padres, o yo soy buena gente, buena persona. Nada de eso. La salvación no es por obra, sino por gracia. La liberación es por la gracia de Dios, y por la gracia de Dios somos libres del castigo eterno del pecado. La salvación es gratuita, no es por obras. Miremos lo que nos dice Mateo 25:41, para esas personas que un momento dado han venido trabajando para el Señor, pero saben que su corazón está apartado de la presencia del Señor y hacen malas obras y se creen salvos. ¿Qué dirá el Señor en ese momento? Miremos lo que dice Mateo 25:41. Dice Jesús: entonces diré también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí está hablando obviamente de personas que creían ser salvas y habían fallecido, y se acercaron al Señor pensando que iban a obtener la salvación, y el Señor los apartó de Él. Entonces, ¿cuál es el castigo eterno, el castigo que van a recibir estas personas? No es destrucción, sino separados de Dios. Y el mayor castigo que puede tener una persona es estar separado de la presencia de Dios, separado de la gracia de Dios. Separado de la gracia de Dios andamos una vida en tormento. ¿Qué pasará en mi vida? ¿Me voy a contagiar? ¿Voy a hacer esto? Esta es una persona que está separada de Dios, pero nosotros estamos unidos a Dios, que confiamos en Dios. No nos viene esa agonía, porque Cristo nos ha dado su paz por cuando vivimos a expensas o bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. También hay una doctrina sobre la inmortalidad del alma. Hay dos doctrinas, una que habla sobre que el alma es inmortal y otra dice que la inmortalidad del alma es condicional. Solamente son salvos aquellas personas que recibieron a Cristo en su corazón, son las que van a ser inmortales, pero las que no recibieron a Cristo en su corazón o las que eran malas, pues van a ser destruidas. Pues miremos lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a la doctrina de la inmortalidad total. O sea, ¿qué significa la muerte? Primero tenemos que partir que la muerte significa estar separado de Dios. No siempre que la Biblia habla de muerte se está refiriendo a que la persona muere físicamente, sino significa estar separado de Dios. No significa dejar de existir. Hay dos clases de muerte. Está la muerte espiritual, por un lado, y está la muerte física. ¿Qué es la muerte espiritual? Es una vida corpórea llena de pecado, o sea, practicando el pecado. Cuando la persona practica el pecado, tiene una vida espiritual muerta. Está muerta espiritualmente. La ira de Dios está sobre ellos y no lo saben. Muchas personas les pasa eso, que practican el pecado. La ira de Dios está sobre ellos y no lo saben. Así fue cuando le dijeron a Adán en Génesis 2:17, cuando le dijeron: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y vemos que Adán
comió del árbol y sin embargo siguió viviendo, siguió caminando, pero estaba muerto, separado de Dios espiritualmente. Y cuando nosotros estamos muertos espiritualmente hablando, separados de Dios, Dios siempre nos busca, Dios siempre anda llamándonos. Vemos aquí como en la palabra de Dios, usted sigue leyendo versos más adelante, vemos como Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? O sea, ¿cuál es tu relación? ¿Cómo estás tú delante de mí? Dios siempre anda buscándonos y hace muchas alternativas para buscarnos a través de las circunstancias, pone a personas que nos prediquen, nos hablen. Se nos presentan infinidad de circunstancias en las cuales es Dios llamándonos, Dios buscándonos. Dios siempre nos busca porque Dios es amor. Él no quiere que nadie se pierda, sino que Él quiere que todas las personas lleguen al conocimiento de la verdad y con este conocimiento de la verdad puedan obtener salvación y vida eterna. Miremos lo que nos dice Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios capítulo 2, verso 1 dice, Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que Dios siempre nos está llamando. A pesar que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, como Él con base en su presciencia o conocimiento anticipado de las cosas, Él sabe quiénes van a ser salvos, quiénes no van a ser salvos. Entonces Él nos ayuda en nuestra debilidad a través de su poderoso Espíritu Santo. Él nos ayuda. A pesar que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque el hombre nunca busca a Dios. Es Dios siempre el que toma la iniciativa. La Biblia lo demuestra, que Dios siempre toma la iniciativa. En el caso de Adán y Eva, vemos cómo Dios se le acercó a Adán y le preguntó, ¿dónde estás tú? Y así siempre Dios ha hecho con todos nosotros. Él es el que toma la iniciativa para darnos la salvación y vida eterna en su presencia. Y miremos lo que nos dice Efesios 2:12. Ahí mismo en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y a pesar que estábamos alejados de la promesa de Dios, Dios siempre extendía su mano, Dios siempre nos llama, Dios siempre buscándonos, porque es Dios el que toma la iniciativa en el proceso de la salvación. Y miremos lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 5, verso 5. Aquí nos habla precisamente de un caso de una viuda y nos ejemplariza lo que sucede con una persona cuando practica el pecado. Se entrega a los placeres del mundo, estando viva. Una persona estando viva físicamente, si se entrega a los placeres del mundo, está muerta. Miremos lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 5, verso 5. Aquí nos demuestra la palabra de Dios a través de la palabra que una persona estando viva, dedicada a los placeres del mundo, está muerta espiritualmente. 1 Timoteo 5:5 dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. O sea, una persona que estando viva, pero se entrega a los placeres mundanos, los placeres de esta vida, está muerta para Dios. ¿Por qué? Porque está alejada de la presencia del Señor. Y en cuanto a la muerte física, sin vida física, se da el juicio de Dios para los que han rechazado la misericordia de Dios. Y es el caso que vemos en Lucas 16. Lucas 16, verso 19, que es el caso de rico y Lázaro. Cuando la Biblia nos dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y cada día hacía banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y este Lázaro, este mendigo, ansiaba comer de las migajas que caían de la mesa de este señor que hacía banquetes espléndidos. Y un día murieron los dos. Y que estando en la presencia del Señor, vemos aquí como la Biblia nos habla, este no es una parábola, fue un hecho real, porque las parábolas siempre comienzan con el reino de los cielos es, o hacen comparaciones. En este caso vemos que habla de nombres, Lázaro. Vemos aquí cómo Lázaro es llevado al seno de Abraham y el rico es llevado al Seol, al infierno, al lugar de castigo. Entonces, aquí nos muestra que la vida física, cuando nosotros morimos físicamente y no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida y hemos sido avaros con las cosas que Dios nos ha dado, pues vamos a recibir el castigo eterno. Miremos lo que nos dice Mateo 7, verso 22. Esto para el día del juicio. Y el día del juicio lo va a enfrentar todas las personas que han muerto
sin la gracia del Señor, sin la presencia de Dios en su vida. Mateo 7:22 dirá, muchos dirán aquel día, ¿cuál es aquel día? Aquel día que viene después de la muerte, el día del que Dios juzgará a todo el mundo. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces vemos aquí cómo la Biblia nos habla de personas que muy a pesar que creían que eran cristianos, pues tenían la maldad, el pecado en sus corazones, no habían sido liberados, no habían abierto completamente su corazón a la palabra de Dios. Y Apocalipsis 21, verso 8 también nos habla precisamente del juicio de Dios. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces vemos aquí cómo la Biblia nos habla de la inmortalidad del alma total, o sea que el alma es inmortal, tanto para los que son obedientes a la palabra de Dios como a los soberbios, a los desobedientes a la palabra de Dios. Un día vamos a rendir, vamos a estar en presencia del Señor, ante el juicio del Señor, y vamos a dar cuenta de todos nuestros actos, nuestros hechos. Pero hay otra doctrina que dice que habla de la inmortalidad condicional del alma, que la muerte para ellos significa dejar de existir y va a ser destrucción, pero de los rebeldes, más de las personas creyentes no, esas personas van a ser salvas, pero los rebeldes van a ser destruidos. ¿Y en qué se fundamenta esta doctrina? Se fundamenta primero en Romanos 6:23, en la doctrina de la inmortalidad condicional del alma. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Si la paga del pecado es muerte, obviamente van a morir todos aquellos que son pecadores, o sea, van a ser destruidos. Equipara muerte con destrucción. Destrucción de los rebeldes o los inicuos, como hablan algunas traducciones, dejar de existir. Dice, la paga del pecado es muerte, más la dádiva, o sea, regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Entonces se habla de la destrucción de los rebeldes, de los inicuos. Y lo confirma también el Salmo 37, verso 38. Que dice, mas los transgresores serán destruidos, todos serán destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Entonces, obviamente, con este versículo tomado aisladamente, dice que todos los inicuos, los rebeldes a la palabra de Dios, van a ser destruidos. Y el Salmo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, vida eterna, entonces los otros es muerte eterna, destrucción eterna. Entonces aquí saca la doctrina de la inmortalidad condicional del alma. Pero resulta que cuando la Biblia habla de que el alma que pecare morirá, significa que morirá solamente aquel que peca, que el pecado no se le puede transmitir a otra persona. Miremos lo que nos dice Ezequiel 18:2. Aquí es donde está la aclaración a lo que cuando la Biblia habla de muerte. Muerte se refiere a que el que paga por el pecado es la persona que peca, no su descendencia. Ni el pecado es transmitido a otras personas. Ezequiel 18, verso 2. Dice, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Se refiere a que el pecado no se transmite a nadie, de los padres no transmiten el pecado a sus hijos, sino que cada quien responde por su propio pecado. Por eso se habla de que el que peca, ese va a morir. O sea, morir significa que va a tener las consecuencias del pecado. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? Separados de Dios. Las personas que andan en el pecado en esta vida, en vida física,
La ira de Dios está sobre ellos, andan en angustia en todo momento, no descansan en Dios, no tienen la paz de Dios, andan intranquilas con las noticias, andan intranquilas con todo lo que sucede, no tienen la paz de Dios. Y esa intranquilidad obviamente se le va a transmitir cuando entreguen su alma, su espíritu al Creador. Van a estar separados de Dios, y ese es el peor castigo de una persona, vivir separado de Dios eternamente. Mientras que los que viven agarrados de Dios, por así decirlo, los que viven bajo las promesas de Dios, que gozan de las promesas de Dios, están tranquilos, están confiados, porque saben que todo lo que Dios permita en esta vida, así como dice Romanos 8:28, es para su bien. Y si todo lo que Dios permite en esta vida es para mi bien, así muramos, estamos tranquilos porque es Dios que lo permitió. Y sabemos que un día vamos a morir con pandemia o sin pandemia. Así que debemos estar tranquilos con pandemia o sin pandemia, porque nuestra vida está bajo la mano de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que lo que está en su mano nadie se lo quita, nadie se lo arrebata. Estamos tranquilos, estamos confiados porque Cristo tiene el control de nuestras vidas. Amén. Entonces, eso es lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, la doctrina de la inmortalidad condicional del alma, pues, es un versículo, toma versículos mal interpretados de la misma palabra de Dios, porque la misma palabra nos enseña que el alma es inmortal. El alma que pecare morirá significa es que el pecado no se transmite a otras personas, sino que cada quien va a responder por sus propios pecados. Entonces, la doctrina de la salvación del alma significa gozar del perdón de Dios y gozar sobre todo de esa paz que solamente Cristo nos puede dar cuando confiamos en Él. Que nada nos perturbe, que cualquier tormenta que está a nuestro alrededor no nos agobia, que estamos tranquilos. Y si vamos a morir, estamos tranquilos también porque estamos en las manos del Señor y al final sabemos que todos vamos a morir algún día. Entonces, debemos estar tranquilos y confiados que Dios tiene el control de todas las circunstancias que están sucediendo en nuestra vida. Y que todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? La salvación de nuestra alma. Entonces aprendamos a confiar en Dios, que todo lo que Él permite en nuestra vida es para nuestro bien. Y Romanos 8:28 lo dice claro, ¿verdad? Que todos los que conforme a su propósito son llamados, y todo lo que sucede en su vida es para su bien. Amén. Y esta es la doctrina de la salvación del alma. Espero que la atesoren en su corazón y lo más importante, que la pongan por obra en su vida para que aprendan a confiar en el Señor.